Muy buenos días. Bienvenidos a la primera clase de educación cívica. Primero, ¿no? Sí, a ver, siendo 10:40 vamos a dar pase para que entren los alumnos e iniciamos con la primera clase. A ver, ¿no? Me presento ante ustedes y digo lo siguiente. Soy el docente Oscar Ávila Velázquez y conmigo llevarán a cargo el curso de educación cívica. Primero, ¿qué días, no? Los días lunes y viernes. Lunes, lunes de 9 a 10:20 y los días viernes de 10:40 a 12. Esos son los horarios. Mi número y correo voy a dejarlo. Números. Y el correo es el siguiente, ¿no? Para el envío de actividades o cualquier otro. Ahí tienen. Vayan haciendo esos apuntes y digamos, vamos a preguntar con la primera pregunta. ¿Qué es educación? ¿No? ¿Qué es para ustedes educación? Ya, a ver, ¿qué es educación para ustedes?
A ver, ¿qué es educación para ustedes? ¿Qué sería la palabra educación? A ver, la palabra educación, educare, education, como usted lo conoce, ¿no? Hoy en día, como dice la educación que está en crisis, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad. Por ejemplo, son los padres, los educadores, como dicen profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. El conjunto de personas que tienen un protagonismo activo en la educación reciben el nombre de comunidad educativa. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como educación preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad o instituto. Al concluir la formación se expide un comprobante o certificado de estudio que permite acceder a un nivel más avanzado. Existe una educación conocida como no formal o no escolarizada, por la que a diferencia de la formal, no se recibe un certificado que permita acceder a un nuevo nivel educativo. Al terminar la formación, normalmente los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas, organizaciones civiles o el Estado. El derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos a nivel global. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho a toda persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta cierta edad la educación sea obligatoria. A veces la existencia de la escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con la ayuda de la educación en línea. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está la educación en línea? No sé, a ver, ¿no? ¿Cómo ustedes han sentido lo que es la educación en línea? ¿Les gusta lo que es la educación en línea o no? A ver, ¿les gusta lo que es educación en línea? ¿Sí o no?
Bueno, su pregunta, ¿no? Etimológicamente la palabra educación proviene del latín education, crianza, o de educo, educo entreno, que está relacionado con el homónimo educo, llevo adelante, saco, de fuera de, y duco, conduzco, guío. Asimismo, la palabra educación, como se explica al inicio, tiene por lo menos dos étimos latinos, educere y educare, siendo el segundo derivado del primero. Lo importante es que educere etimológicamente significa el promover al desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar las potencialidades psíquicas y cognitivas propias del educando desde su intelecto y su conocimiento, haciendo en uso en tal proceso al educando activo. Por tal motivo, es muy importante diferenciar la educación de la forzada e inculcada instrucción o del adoctrinamiento, en la que muchos países carecen de legislación que la prohíba. En la educación al ser humano es un sujeto activo de gran medida que guía la inducción o incluso también por razonamiento activo, aunque principalmente por la deducción. En cambio, el sujeto de la instrucción o de un adoctrinamiento es aquel que solo repite la información, ya sea correcta o ya sea errónea y que se le inculca. Es decir, la genuina educación es un aprendizaje, en inglés learning, abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que tienden a favorecer el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada educando, y con cada cualidad el mejor desempeño de cada persona educada, para llevar a cabo en lo posible su óptima forma de vivir, la cual se sobreentiende es una vida culta en sociedad. La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen. Pero el término educación se refiere todo, sobre todo influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta en los orígenes mismos del ser humano. La educación es la que se transmite la cultura, permitiendo su evolución. No, por ejemplo, ¿desde quién empieza la educación? A ver, ¿desde dónde debería empezar la educación para ustedes?
A ver, ¿no? La educación siempre debería empezar en casa, ¿no? La educación comenzó cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En las sociedades prealfabéticas, esto se ha logrado tradicionalmente por la vía oral y por medio de la limitación, tal como los estudios antropológicos sugieren. La narración de historias pasaron conocimientos, valores y habilidades de una generación a la siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender, ¿no?, su conocimiento más allá de las habilidades que se podían aprender fácilmente a través de la imitación, se fue desarrollando la educación formal. Por ejemplo, ¿no? La historia de la educación se ciña a la división de las edades del hombre en los inicios de la Edad Antigua. No hay que citar también las concepciones y prácticas educativas de las culturas indias, china, egipcia y hebrea. Durante el primer milenio antes de Cristo se desarrollan las diferentes paralelas griegas. El mundo romano asimila el helenismo también como el terreno docente, en especial gracias a Cicerón, quien fue el principal impulsor de la llamada Humanitas. El fin del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, marca el final del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Se fija el final de esta edad en la caída de Constantinopla, en 1453. El cristianismo nacido y extendido por el Imperio Romano asume la labor de mantener el legado clásico tamizado, filtrado por la doctrina cristiana, de la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento. Nace el nuevo concepto educativo del humanismo a lo largo del siglo XVI, continuando durante el barroco por el disciplinarismo de pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. En la educación contemporánea nacerán los actuales sistemas educativos organizados y controlados por el Estado. A ver, ¿no? Los antecedentes. Es necesario ubicar la educación en su contexto histórico, religioso y cultural, los conceptos de educación, contenidos y agentes educativos de la antigua civilización de la India. Este se inicia con la inmigración de los pueblos arios desde las estepas de Asia Central a las orillas de los ríos Indos y Ganges en el torno del año 2000 a.C. En estos momentos, cuando se forma la sociedad de castas que pervive en la actualidad, los brahmanes o sacerdotes en las cúspides, los kshatriyas o guerreros a continuación, los vanicias que engloban a los artesanos, comerciantes y campesinos, y en la base los sudras o siervos, excluido queda la casta de los parias, los intocables. La religión hinduista impregna la educación, desde las variantes védicas y brahmánicas, traídas por los pueblos arios a las novedades que supusieron el budismo y el jainismo surgidos en el siglo VI a.C. El maestro gurú instruye, inicia y guía al discípulo en su formación espiritual. Solo pueden acceder a la docencia del gurú los miembros de las tres clases superiores, los siervos o sudras, así como los parias. Quedan fuera. El discípulo sisya debe reunir, además de la condición social, unas cualidades físicas, mentales, morales y espirituales con la ceremonia del Upanayana. Inicia los estudios, simboliza el nacimiento espiritual del alumno, que recibe de su gurú una mantra o fórmula sagrada. Durante años buscará el conocimiento a través de la verdad que le transmite el maestro. Se dedicará a la reflexión y a la meditación yógica. Los contenidos que se estudian provienen de un doble canon literario, uno en lengua sánscrita, el védico, y otro en lengua pali, el budista. El primero está formado por los libros sagrados llamados Shruti, los Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, le siguen los Simti. Se tratan de temas de astronomía, gramática, matemáticas, historia y derecho.
Todos ellos en forma de aforismos, proverbios y máximas esenciales. El canon budista o Tripitaka es el Vinaya Pitaka sobre disciplina, el Sutta Pitaka que trata sobre la revelación, y el alumno debe memorizarlo y reflexionar sobre la exégesis que el gurú imparte, cuya autoridad intelectual está fuera de cualquier duda. El discípulo debe venerar a su maestro. El objetivo fundamental de la educación es la liberación de la ignorancia. Moksha. Se pretende educar al varón en obediencia, el respeto a los padres, la piedad hacia los dioses. La mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad, la castidad, la obediencia, la resignación, la alegría y llevar con perfección el hogar. Ese es cuando se empezó a enseñar. No piensa, no es así. Ya. ¿Y cómo creen que haya sido la educación en China? ¿No? La educación en China. A ver, imagínense. La educación en China en los tiempos antiguos. No ahora, en los tiempos antiguos. Nada, a ver. La aparición y difusión del pensamiento de Confucio del siglo VI a.C. ¿No? Divide la historia en China en dos grandes etapas. La época preconfuciana, desde los orígenes de esta cultura asiática en el siglo XV a.C., estuvo marcada por las grandes dinastías Qian y Zhou, así como el feudalismo como estructura social y política. Confucio no fue un personaje aislado en la historia china, pertenecía a la escuela y los pensamientos, de pensamiento de los letrados, que tuvo su mejores representantes en Confucio y en su discípulo Mencio. A grandes rasgos, esta escuela, por tanto, el confucianismo se caracteriza por el abrumador sentido burocrático, por la defensa de un orden social y moral basado en la autoridad, la jerarquía, el conservadurismo, el formalismo ritual y pragmatismo, caracteres que dieron lugar a un modelo de conducta propio de la gente de aquel país, que destacan por su paciencia, su cortesía y por lo meticulosos que eran. Además del pensamiento confuciano, el pueblo chino tuvo una gran corriente de pensamiento que fue el taoísmo, aunque no tuvo consecuencias en el terreno educativo. El confucianismo y su visión del mundo determinan las características, los objetivos y los contenidos de la educación de la antigua China, hasta bien entrado en el siglo XX, y hasta el gran cambio cultural, social y económico en que supuso la revolución marxista y largo gobierno de Mao Zedong. En la concepción clásica, el cosmos se articula en la armonía del cielo, el hombre y la tierra. El emperador, en el que recibe el mandato del cielo, vela por el mantenimiento de este equilibrio. El maestro debe ser un yunzi, moral, un hombre superior cuya inteligencia, honestidad y virtud lo diferencia de la mayoría. Se mostrará afable con el trato con las personas, pero sin perder la fuerza de sus conocimientos y opiniones.
Se alimentará y vivirá de manera frugal y sencilla. Admirará la inteligencia allí donde la encuentre, pero será comprensivo con el pulgo escasamente formado. Deberá conocer las capacidades de cada uno de sus alumnos, tratará de convertirse en su guía, en abrirles camino al conocimiento y enseñarles el único camino a la perfección, el esfuerzo personal y la autoperfección mediante la introspección, que le permite conocer su interior y el estudio del mundo exterior, con el fin de conocer los deseos del cielo. Este proceso mejorará, genera el Yi, un concepto básico en el pensamiento chino. El Yi es tanto un conjunto de normas interiores de disciplinas, las pasiones y crean un orden interno en la persona, como una serie de reglas y rituales de la vida comunitaria en sociedad que regula la convivencia y facilitan el orden exterior. La educación comprenderá, por tanto, un ámbito fundamental, la formación moral, y otros dos completan como son la intelectual y la guerrera. Para conseguir los objetivos morales se enseñan dos disciplinas, la música porque conmueve el interior de la persona y le crea serenidad, y las ceremonias que regulan en la conducta exterior y otorgan elegancia a quien se ejercita con esmero y rigor. Las prácticas militares comprenden el manejo de carros de combate y el tiro con arco. La formación cultural se centra en el aprendizaje de la escritura y de las matemáticas. Los contenidos organizados en torno a las llamadas seis artes se extrae de un amplio cuerpo de libros canónicos, unos preconfucianos y otros confucianos. Entre los primeros destacan el libro de música, el libro de odas, el libro de ceremonias, libros de historia, los anales de primavera y otoño, y el libro de mutaciones. Este último es extraño comprende adivinatorio que, lejos de acumular supersticiones y fraude, utiliza diversas técnicas milenarias que facilitan la afluencia del pensamiento interior y la intuición escondida se oculta en la conciencia. Cuando una persona ha de tomar alguna decisión, el Ai, el primer Chin, aflora las sensaciones y canaliza la respuesta que ya había tomado en su interior. El canon confuciano se compone en los cuatro libros, las analectas, pluridigo de fragmentos en los que el maestro explica su pensamiento, la gran enseñanza, la doctrina del justo medio y el libro de Mencio, el principal discípulo de Confucio. ¿Y cómo creen que haya sido en el antiguo Egipto? A ver.
Egipto es reconocido como cuna común de la cultura y de la instrucción. Los egipcios creen en la inmortalidad y la resurrección del espíritu, ya que su cultura es semita no griega. Los pueblos semitas de las zonas esteparias y desérticas de la gran península arábica habitaron habitualmente en Mesopotamia, en Siria, en Egipto y llegaron hasta Etiopía. Los semitas dialogaron desde sus comienzos tanto como los pueblos que se organizaron junto a las riberas del Nilo. Se piensa que el pueblo egipcio es la mezcla de buenos berberes del este, bantúes del sur y semitas del este, como los que desarrollan junto al Éufrates y el Tigris, donde los acarios coexisten y dominan por último a los sumerios. De ahí que el este del mundo semita y como su límite occidental se encuentra Egipto. El culto y los ritos nos permiten comprender una antropología diversa de la de los helénicos. El egipcio embalsama, guarda, venera el cadáver de los muertos, mientras que el griego lo arroja al mar, lo quema, lo olvida. El griego piensa en el alma divina substancial. El egipcio presta atención a la carne, el corazón, como sujeto de la persona concreta. Desde el Egipto prehistórico encontramos tumbas, a veces humildísimas, que nos hablan del respeto del cuerpo. Los textos de los sarcófagos, los textos de las pirámides, el gran libro de los muertos son unánimes en este sentido. No es que pensaban que volvían a habilitar de nuevo los cuerpos que me salvaban. Lo que verdaderamente nos interesa es anotar que para el egipcio lo importante no es la inmortalidad del alma sustancial, espiritual, sino muy por el contrario, la resurrección total del viviente. El libro de los muertos va a ser la primera de referencia de educación para los egipcios. Los egipcios apreciaron siempre la instrucción utilizando la ciencia como medio de la conquista de honores y fortuna. El no letrado era considerado como una bestia de carga, es decir, un esclavo. La escuela era llamada casa de instrucción. El programa de estudio abarcaba religión, urbanidad, lectura, escritura, cálculo, natación y gimnasia. En ella se enseñaban escritores de carácter hieráticos y demóticos, dibujo, contabilidad, redacción literaria y geometría práctica. El paso de la escuela elemental a la superior se determinaba por un examen. Los estudios superiores tenían carácter técnico y profesional. Los maestros pertenecían generalmente a las castas de los sacerdotes y tenían como misión mantener su supremacía y autoridad de casta superior. Y la sumisión de las castas inferiores. Hasta los 4 años entretienen únicamente con juguetes. Desde sus primeros años iban descalzos y la cabeza rapada. La madre le inculcaba las lecciones de religión y moral. El modo de enseñar era completamente rutinario. Los escolares disponían de un silbario donde aparecían ordenados los signos usuales con su pronunciación y su significado. Los aprendían de memoria, los copiaban y cuando nos distinguían sabían más o menos leer y escribir. El maestro supervisaba los ejercicios rectificando errores en el dibujo y la ortografía. La geometría y astronomía resaltaron entre las ciencias, aunque con similares alcances lo hicieron las artes, la pintura y la arquitectura. El sistema escolar egipcio registró dos principales modelos. El primero, denominado como la de las casas de instrucción, incluía la enseñanza elemental y comenzaba a los 6 años. Estaba dirigida por sacerdotes, incluía la enseñanza de los 6 dones de Tom, o sea, la escritura, la astronomía, la religión, la música, el lenguaje y la higiene. Abarcaba todos los sectores populares. Esta instrucción se impartía en templos de sus pórticos y a veces en la calle. La escuela de la escriba tenía un programa de enseñanza de mayor nivel. Comprendía además de los 6 dones la enseñanza de tres tipos de escritura egipcia: la demótica popular, la que se enseñaba en las casas de instrucción, la hierática religiosa y la jeroglífica. Ahora, ¿cómo creen que haya sido la educación en el mundo hebreo? Es que debemos conocer un poco de todo para, digamos, para poder desarrollarnos. A ver, imagínense, ¿no? En el mundo hebreo.
A ver, fíjense, empiezan en el mundo, pero ahorita vamos ya a combinar los dos términos, educación cívica. La educación hebrea. Su libro sagrado es el Talmud. La educación se daba en un principio dentro del seno familiar. La escuela elemental fue la institución tardía. Su método de la enseñanza se basaba en la repetición y la revisión. La escuela se organizaba en tres clases, la Migar, la Mishnah y la Gemara. En todas ellas existía el ideal teocrático. La educación hebrea estuvo basada en un Dios único, Yahvé, Espíritu Santísimo, Purísimo, creador de todo lo existente. No admitía dioses vasallos o rivales, y el ideal pedagógico fue formar a hombre virtuoso, piadoso y honesto. Para comprender los inicios de la educación cristiana se debe investigar necesariamente la educación de los hebreos, el pueblo escogido por Dios, puesto que es necesario recordar que toda enseñanza de este pueblo se caracterizó por ser una educación religiosa. La educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar. Se llevaba a cabo en el interior de la familia y eran los padres los encargados de traspasar sus tradiciones a los hijos. ¿Y cuáles eran estos propósitos, no? La educación de los hebreos siempre ha sido teocéntrica. ¿Y qué es significar teocéntrica? En un solo Dios, obviamente. Como el pueblo escogido por Dios, los hebreos concentraron su enseñanza en procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. En cuanto a los propósitos de la educación hebrea, se pueden mencionar tres. Transmitir la herencia histórica. Generalmente se hacía de forma oral, se exhortaba la ley. Enseñar la conducta ética y moral. Se enseñaban los principios básicos de disciplina y conducta. Asegurar la presencia y adoración de Dios. En el sistema educativo, el pueblo hebreo contaba con distintas instituciones líderes dedicados dentro de él para entregar la enseñanza. Había una educación familiar. Fue durante siglos la única forma de educación existente en Israel. Y aun cuando divinieron otras formas, continuó siendo la educación fundamental, la aplicación de la familia para educar a sus hijos. Según el precepto de Moisés que reproduce la voluntad de Dios, enseñarles estas palabras a nuestros hijos para que le mediten, hablando de ellas cuando estés en casa, de camino, al costado o levantarlos. Se enseñaban a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: la ley de Dios, sus mandamientos y preceptos, la oración, en la que los salmos ocupaban un lugar de privilegio, la historia sagrada, que abarcaba la religión, la geografía, la historia de los pueblos circundantes y su cultura, las leyes del culto, leyes morales y civiles, la música bajo sus diversas manifestaciones, cantos, instrumentos, danza, la escritura cuya enseñanza no era obligatoria pero no era inusual, el oficio habitualmente propio de cada familia transmitido de padres a hijos,
La educación de la mujer no era desatendida en Israel, se les enseñaba a las mujeres las sagradas escrituras, hilar, tejer, cocinar, cuidar los rebaños y la administración de los bienes. La educación elemental o mingra se administraba en la casa del libro, enseñándoles la lectura, escritura, religión, ciencias y arte. Los niños asistían a partir de los 6 a 10 años. El maestro era el sofer, experto en caligrafía hebrea o escriba. Educación media o Mishnah, el estudio de la repetición. De los 10 a los 15 años los niños asistían a la escuela de leyes, donde estudiaba la ley tanto jurídica como religiosa, así como también la música. Educación superior o Gemara para los jóvenes de 15 a 18 años, pertenecientes a las principales familias o aspirantes a escribas. Se estudiaban la ley, ciencias, medicina, astronomía, geometría, literatura, teología, geografía, historia, y se formaban a los escribas y rabinos. El método de enseñanza se basó en la repetición, o sea, en la memoria, y en la revisión. La forma dialogada fue muy frecuente. Tenía lugar en la casa de investigación o de estudio, el que reciban su formación el escriba, pero también el rabino y el doctor de la ley. El escriba no solo se realizaba en la labor de copista, a fin de preservar las tradiciones escritas y orales de Israel, sino que también eran redactores e intérpretes de la ley. Debían ser una persona de situación económica desahogada, no solo por el tiempo que demandaba su formación, sino también porque su espíritu no debía quedar atrapado en un mundo de lo material. En el negocio y los intereses debía aplicarse por entero la palabra de Dios a la de entenderla y ponerla en práctica. Los rabinos eran fundamentalmente maestros de la doctrina por la predicación y maestros de la vida a través del consejo y la guía espiritual. Llevaban una vida itinerante, recorriendo los pueblos y ciudades, enseñando en las plazas, en las sinagogas, junto a los ríos o en las montañas y también en las casas. El pueblo en general los escuchaba, pero un grupo más reducido los seguía, acompañándolos con su desplazamiento y participando más íntimamente en su vida y su doctrina eran los discípulos. El doctor de la ley, que era el personaje de gran autoridad y prestigio, vinculando a la sinagoga y el Sanedrín, teólogo, maestro, legislador, juez, la sabiduría de los doctores y su enseñanza, se encuentran recopiladas en el Talmud, que recoge la tradición erudita de Israel desde el menos del siglo I a.C. Si llegaba a ser doctor de la ley, traslada 2 años de aprendizaje junto a un doctor, escuchando respetuosamente sus lecciones, lectura de los textos sagrados, reexplicación de los mismos, memorizando la doctrina, asistiendo a las discusiones entre los maestros. Los discípulos interrogaban y eran interrogados de forma privada o pública. También debían procurar vivir de acuerdo a la ley. Cuando el maestro consideraba que su discípulo se hallaba suficientemente preparado para enseñar y comentar, le dejaba ir para que abriera su propia escuela. Israel contaba con un nuevo doctor de ley, un nuevo sabio por su doctrina y por su vida, para edificación del pueblo a través de la instrucción y el ejemplo. Los profetas, en cuanto al oficio de la profecía, se suponía que el profeta, la figura central en la cuanto a la educación en el pueblo, por cuanto son llamados a exhortar, predicar y anunciar el propósito de Dios y la verdad que él quería transmitir a su pueblo por un momento determinado. Los profetas habitualmente se dirigían a los reyes, de educación del gobernante, guiando sus decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y al pueblo, al que exhortaban la conversión, pues a menudo caía en la idolatría y pervertía sus costumbres. El último, ¿no? Educación en la antigua Grecia. La educación en Grecia comenzó con un proceso vinculado solo a las clases sociales de élite. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo una democratización y la educación quedó en manos del Estado. La educación en Grecia partía de la idea que una educación buena es la que puede dar al cuerpo y el alma toda la belleza y toda la perfección que son susceptibles. Es decir, dentro del sistema educativo griego se trataba de brindar aquellos elementos que ayudaran a los niños a cultivar su cuerpo y espíritu. Esta educación se fundamenta en el principio ideal de crear ciudadanos que sirvan al fortalecimiento del Estado. En la civilización de la antigua Grecia se distinguen 4 modelos o paldelas educativas: la arcaica entre los siglos 8 y 6 a.C., la espartana y la ateniense que se centra en el periodo clásico del siglo 7 a.C. y 4 a.C., y los enquicos, peidela y helenística que se sitúa en el mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que convirtió la lengua y las culturas griegas en koiné y mediterráneo oriental durante la dominación romana y el periodo bizantino. Y por lo tanto, a ver,
Si tenemos por una parte educación, entonces, ¿qué será cívica para nosotros? A ver, ¿qué será cívica? Si ya tienen bien conocido eh, sobre educación, entonces, ¿qué será cívica? A ver, a ver, ¿qué será cívica para ustedes? Somos una, a ver, somos una sociedad civilizada. Es la pregunta para ustedes. A ver, ¿no? ¿Qué sería cívica para nosotros?
A ver, cívica. La cívica, el civismo, la civilización, ¿no? La educación cívica, educación para la ciudadanía, civismo, formación cívica o incluso formación ciudadana, es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. La educación cívica es el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como en sus derechos y deberes. Los deberes de los ciudadanos entre sí como miembros de un cuerpo político y para el gobierno. Incluye el estudio del derecho civil y el código civil y el estudio del gobierno con atención al papel de los ciudadanos en oposición a los factores externos en la operación y supervisión del gobierno. Dentro de una tradición política o ética dada, la educación cívica puede referirse a la educación de los ciudadanos. La historia de la educación cívica se remonta a las primeras teorías del civismo por Confucio en la antigua Grecia y por Platón en la antigua Grecia. En China, junto con el confucianismo, se desarrolló la tradición del legalismo. Estas tradiciones, tanto en Oriente como en Occidente, se desarrollaron de manera diferente, por lo tanto, con la incorporación en el pasado de conceptos diferentes de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de la justicia, junto con diferentes éticas en la vida pública, antes de la traducción de la tradición legal occidental al chino, que comenzó en 1839, después de que la influencia por la tradición en la occidental fue traída a China, con los periodos de la restauración de la ley china tradicional y de la influencia por la ley soviética. Específico es el lenguaje ordinario común utilizado en las leyes chinas que tiene un papel educativo significativo. El compromiso civil es el conjunto de actitudes y actividades de participación en la vida política y social que impulsan la sociedad democrática. Se basa en la creación de lazos sociales y políticos por medio de actos intelectuales y prácticos, de tal manera que los individuos que se sientan parte integral de una comunidad responsable que participe en procesos democráticos y decisiones públicas. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Cómo vemos a la sociedad? A ver, ¿cómo ustedes ven a la sociedad, la ciudadanía? ¿Hay una correcta educación o no?
A ver, vamos a comenzar con el tema, ¿no? Acerca de la población. ¿Qué es la población para ustedes? ¿No? ¿Qué es la población para ustedes? ¿No? Tal vez lo vean en matemáticas, en biología o en cualquier otra, pero ¿qué creen que sea la población? A ver, ¿no? ¿Qué es la población para ustedes? A ver, población. En biología, el término población se refiere a todos los seres vivos del mismo grupo, especie que viven en un área geográfica particular. En sociología se refiere a un grupo de seres humanos o toda la especie. La demografía es una ciencia social que implica el estudio estadístico de la población humana. Población, en un término más simple, es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo. La población generalmente está determinada por un proceso llamado censo, es decir, un proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como localidad, residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras. En geografía humana tiene un significado muy importante como objeto de estudio que justifica plenamente la existencia de la geografía de la población. Según el diccionario de la lengua española editado por la RAE, se define el término de población del latín tardio populatio, ogni saqueo devastación, en primer lugar como la acción de efecto de poblar, fundar un o más pueblo. Además, la RAE propone otras acepciones del término población: conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, conjunto de edificios y espacios de una ciudad, atravesar de la población de una parte a otra, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica, conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Desde el punto de vista legal y constitucionalista, el concepto de población se utiliza para señalar una misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado por referirse a todos sus habitantes y considerar su condición, diferenciándose del término pueblo, que suele referirse a una parte de la población que recibe un tratamiento especial por parte del Estado, según un régimen político jurídico determinado que lo caracteriza. La población es el número de personas o habitantes en un lugar, ciudad, país. Esta población estará sujeta a cambios de acuerdo a la situación del territorio donde se desarrolla. ¿Cuánto creen que es la extensión de nuestro país? A ver.
¿Cuánto es la extensión de nuestro país? A ver, adivinen, ¿cuánto es la extensión de nuestro país? Claro, 1.285.215.6 kilómetros, siendo el departamento poblado que es Lima y el departamento menos poblado en la selva Madre de Dios. ¿Qué será, digamos, después la población mundial? ¿No? ¿Qué significará la población mundial? ¿No? La población mundial, que es más de 7.900 millones, y se cree que es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado los casi 1.000 millones de habitantes que habían entre 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7.000 millones, 7 millardos. Al comenzar el 2021, la cifra rodeaba los 7.800 millones. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en 2050 y a los 15.300 millones en el 2100. ¿Se imaginan? Más de 1 millón, o sea, digamos, estamos hablando alrededor de 7.900 millones. Imagínense esa cantidad de la población mundial.
Los continentes del poblamiento es el fenómeno que consiste en asentarse en un sitio despoblado, y transformado los bienes naturales como medio de vida y sustentos. Los continentes más poblados son América, Asia y África, concentrándose en mayor población en los países de India, China y Estados Unidos. ¿Hay factores que condicionan el poblamiento? Sí. Uno de ellos, el factor económico. ¿Y a qué creen que se deberá el factor económico? No solamente el dinero, ¿a qué más creen que se deba? Por ejemplo, hoy en día estamos bien en economía. Uno de ellos es, ¿no? El factor económico. Esto van a depender del tipo de poblamiento. En el medio rural, las actividades económicas que se llevan a cabo son minería, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Por otro lado, las actividades del sector secundario y terciario, las industrias y comercio, junto con la prestación de servicios que se concentran en las ciudades, lo que apoya el asentamiento de la población humana en medios urbanos. Por ejemplo, no solamente, digamos, todos los sectores son importantes, desde, digamos, desde la extracción hasta el momento de la producción. Ese es uno de los tantos factores que inculcan en lo que es, pues, ¿no? El factor económico. Otro, los factores físicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que pasó el temblor, ¿no? Un temblorcito pequeño nada más. ¿Cómo sintieron su casa, ¿no? O sea, digamos, ¿sintieron que su casa podía haber soportado el temblor? ¿Sí o no? A ver.
A ver, ¿no? El clima, los climas fríos, áridos o muy húmedos son poco propicios para el asentamiento humano. El relieve, la densidad, la población desciende con la altura. Esta altura crítica varía con la latitud en todas las latitudes de la población. Prefiere el asentamiento en las llanuras, especialmente en llanuras litorales. La orientación de las vertientes también explica desigualdades debido a su influencia en los cultivos. Y los suelos condicionan la ocupación del territorio en función de su distinta actitud para la agricultura. Por ejemplo, ¿no? En el lugar donde vive hay hay agricultura, hay sectores primarios, o está nomás el sector terciario, que todo es comercio, mercado y comercio. Pregúntense ustedes mismos. ¿No? Todo es solamente es comercio ahí por donde viven. ¿Ya? Ah, va. Creo que ahí nomás nos vamos a quedar por el momento. Ya sería conmigo hasta el... ¿Cuándo nos toca? Lunes, ¿no? El lunes. Pero digamos, acerca de los factores históricos. ¿Donde ustedes viven, hay historia? A ver, fíjense bien, ¿hay historia o no? Ah, bueno, ahí nos vamos a quedar. Cuídense, que les vaya bien. Sería todo por hoy.